un momento. Estamos con 1 Corintios, capítulo 14, y es la armonía en la iglesia. Hace 8 días hablábamos de este asunto del amor, que sentimiento y voluntad, acto de voluntad para la operación, no solo en la iglesia, que parte de ahí, pero va para todos lados, y diciendo que pues tiene unas características desafiantes y que como ideal hay que irlas alcanzando por peldaños. Y quiera Dios, hay gente que puede pegar los brincos de 2 en 2, de 3 en 3 los escalones, hay otros que son los más lentos, pero el caso es estar en avanzada, por lo menos un escaloncito y crecer, subir. Por eso dice el apóstol, cuando era pequeño me quedaba en ese nivel, pero ya a estas alturas debe de ser de otra manera. Pues sí, y permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Y es que en el reino se acaba la fe, se acaba el pis, se acaba la resurrección, porque ya vamos a estar todos ahí, pero permanecerá el amor, es el ambiente del amor. Dios es amor y su ambiente es amor, y todo va a ser muy a gusto para los sanguíneos, todo puro amor, todo el montón puros videos y estampitas y stickers de amor, y amén y esas cosas, ¿no? Y los coléricos los vamos a ir hasta el rincón, no, ya se va a acabar eso y ya todos vamos a estar en buena onda. Bueno, muy bien, entonces el capítulo 14 está atado a todos los anteriores y entonces dice, camina en esa dirección, ¿sí? Y bueno, llama la atención que después de que habla de esta situación del amor y de andar en el cariz, en la Reina Valera van a tener dones espirituales. La palabra espiritual no viene en griego. Les digo que luego los traductores o las ediciones quieren hacernos el favor, pero lo complican más. Procuren la jariz, que les he dicho que son los dones y los talentos. Es el ser humano con toda su capacidad y su potencial para el bien. Claro, tenemos para el mal, pero aquí estamos hablando de lo bueno, ¿no? Y llama la atención que dice, pero sobre todo que profeticen. Ahora, déjenme recordarles, porque ya lo mencioné, que esto de la profetizada no se refiere a ser vidente, a ver el futuro y qué va a pasar y adivinar así. No. De hecho, solo hay 2 grandes profecías en el sentido de videncia, de ser vidente en la Biblia. Es la aparición del Hijo de Dios encarnado y su última manifestación visible, ¿sí? La parucía. Eso es lo único. Ahora, yo sé que tanto en los evangelios como no se diga en el Antiguo Testamento, los profetas así llamados, dicen es que había visiones y eso, pero recuerden que mucho es el lenguaje en el estilo literario de alegoría y de metáforas, que con símbolos describían verdades, y sobre todo para que no supieran el contenido todo el mundo, sino aquellos a quienes se les daba el mensaje. Eso hay que tenerlo muy presente, porque yo sé que han salido muchísimos y mucho material y muchas cosas diciendo el fin del mundo, que Magog, que el 666, ya saben, y eso es errado. Entonces, acuérdense que el escritor siempre está pensando en su lector y que le tiene que hablar a él. Ahora, que eso rebotó hasta acá es otra cosa, pero por eso hay técnicas para saber interpretar y descifrar estas cosas. Entonces, esperamos al Hijo de Dios, así es. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Dónde? Menos. Y hay que estar listos, eso es todo. Y todo lo que había alrededor, recuerden que era para la gente de su tiempo. El ejemplo mejor que tengo para eso es en el Evangelio, cuando habla Jesús de que este templo será derribado y levantado en 3 días, hablando del mismo, o que no iba a quedar piedra sobre piedra, hablando de la inminente destrucción de Jerusalén por el emperador romano Tito en el año 70. Entonces, hay demasiadas cosas que hay que rescatar en su historicidad para no patinar, porque la Biblia no es un libro mágico, no es un libro que me describe el futuro y qué va a pasar. La Biblia es para presentarme al Hijo de Dios Salvador. Ese es el asunto de la Biblia. Y
esto es para profundizar haciendo un trabajo de interpretación. Ahora, cuando dice esto de profetizar, ¿a qué se está refiriendo? A la mezcla de interpretar, iba a decir traducir, pero no, de interpretar y de exponer las verdades bíblicas. Que en el Antiguo Testamento eso llegaba por revelación de Dios a la mente del profeta para enfrentar al rey en turno y al pueblo. Hizo muy buena observación. Y al pueblo sobre las cosas, bueno, ya fue ella. Se me olvidó su cojín. En donde están las cosas de aseo hay un cojín para. Ajá, gracias. Ya. El profeta se enfrentaba al rey, básicamente, que también arrastraba al pueblo, y recibía revelación divina para aplacarlo. Ese era el asunto de la profecía veterotestamentaria. Y aquí, cuando habla de profecía, ya no es recibir esa revelación, pero sí es la interpretación y la proclamación de lo revelado. Entonces, aquí también tiene mucho que ver lo que llamamos querigma. Ahora, recuerden que ahorita es más flexible, muchachos, pero es más flexible. No es como en el mensaje que recibo revelación. El querigma. Nosotros tenemos, fíjense que hace poquito tuve oportunidad de esta cuestión de un sujeto que convocó para eso de que la Biblia y la verdad bíblica y todo eso, y se hacen bolas porque es cierto que el registro bíblico, lo que tenemos por escrito, ¿cómo se los puedo explicar? En la existencia, la escritura llegó después que muchas verdades que ya existían. ¿Sí? En la superstición, ¿sí saben lo que es superstición, no? Que el 13 es de mala suerte, que el gato negro se atraviesa. Superstición son ideas infundadas, pero creídas sobre cuestiones de vida, ¿sí? De naturaleza y todo. Entonces, en la superstición judía, que ahí metemos lo que se llama cábala judía, que es lo místico, lo mágico, se afirma que la Torah, la Torah, el Pentateuco del Antiguo Testamento, ya existía como está antes de que hubiera escritura. Y que, por ejemplo, Abraham ya conocía perfectamente la Torah. Eso no tenemos evidencia científica para decir que sí, ni tampoco espiritual, pero es una cosa que tienen ellos. Entonces decimos, la tradición oral viene antes que la escritura, pero ya es revelación. Entonces lo que hizo la escritura nada más fue plasmar lo que ya traían. Y aquí hay otra cosa complicada también, que ya viendo la revelación por escrito, ya teniéndolo por escrito, la tradición oral tenía la misma fuerza que lo por escrito. Y hay rabinos, porque hay distintas escuelas de interpretación judías, es como las denominaciones cristianas, tienen más fuerza en la tradición oral, el Targum que le dicen, tienen más fuerza en la tradición oral que en la escritura, que lo que está por escrito. Es un relajo. Y en el Nuevo Testamento, cuando no había escritura, es decir, ya existía la escritura, pero no había escritos, porque esos empiezan como 40 años, los tempranos son como 40 años, los tardíos son como 90 años, pero oigan, ya Pedro y yo hablamos de hace 40 años, veníamos hablando, hace 40 y tantos años pasó esto, ¿no? Y bueno, no me acuerdo de una o dos cosas, pero acordarme de todo.
Entonces, qué difícil era que sin tenerlo por escrito, dieran por hecho las verdades en esa repetición oral, el querigma, que era lo que oí del apóstol, por decir, lo que oí de este maestro, por decir, y que interpretamos y que vuelvo a repetir, y así tras por todos lados. Ahora, el querigma no tuvo nunca la fuerza del Nuevo Testamento por escrito, pero lo que digo es que contribuyó mucho a que tuviéramos la escritura, lo que tenemos por escrito. O sea, si me estoy explicando qué era lo que venían diciendo, entonces eso, y lo pongo por escrito. Ahora decimos, ¿eso es inspiración del Espíritu Santo? Sí, tenemos que aceptar que sí, pero aún aceptando eso, no podemos decir que es una inspiración, como se decía en el fundamentalismo, como un dictado mecánico, así que punto y coma y letra, eso no es posible, por la sencillísima razón de que no tenemos originales, de que los escritos más viejos sí son en la literatura universal dentro de lo más viejo que existe, pero no son tan antiquísimos, pues. Entonces hay demasiadas complicaciones para sacar la escritura. Por fe asumimos, pero cada vez, y tiene que seguirse haciendo, tiene que haber nuevas versiones, con mejores traducciones, con mejores traductores, con mejor uso de pergaminos, de manuscritos, etc., haciendo las correcciones. Pero una cosa supersticiosa que sí existía en las iglesias y que existe es creer que la Reina Valera cayó del cielo y que como está, así la dictó Dios y que es la Biblia, la santa palabra de Dios y que no puede. No, cuidado. La revelación es inerrable, pero los hombres que trabajan con la revelación, tanto recibiéndola como plasmándola como transmitiéndola, pues son personas que el Espíritu Santo domina encima de ellos y su mensaje perdura, sin duda. Que esto enseña a Cristo como Salvador, sin duda, pero que tiene uno que trabajarlo para sacar la mejor alimento. Lo más cerca a lo que Dios nos quiso decir, pues sin duda. No es nada más así. Yo tuve mucho problema con ovejas que decían, no, es que yo no necesito estudio, yo labro y pongo el dedo y Dios me dice y el Espíritu Santo me guía. Yo digo, ay sí, pero entiende que estás ante un libro con una geografía, con una arqueología, con un lenguaje, con una historia, ni siquiera parejo, muy distinto en su composición, y lo agarras y lo quieres manejar así. Eso es parte de la superstición. Sí, Dios nos ayuda, pero también un ejemplo bobo. Si no supiéramos leer y escribir, no podríamos agarrar la Biblia. Si no sabemos hacer hermenéutica, no sabemos interpretar la Biblia. Así de sencillo. Póngasela a un analfabeta y un analfabeta va a decir, pues será mucha Biblia, pero no me sirve. Exacto. De la misma manera, la ponemos a alguien que sabe leer y escribir, pero no tiene las herramientas para hacer hermenéutica, pues también está perdido. Sí, échame espejo, porque como estoy así. No, sí, aparte. Espejea. Espejea. Por cierto, no me contestaste tú, ¿no? Nos dices, muchos creen que la Reina Valera cayó del cielo, pero otros muchos creen que la Biblia guadalupana también, y que la otra versión del oso y de lo que sea, igual. Pero habíamos comentado en una ocasión que con cualquier versión se salvan. Sí. Sí, es lo que acabo de mencionar. A eso iba yo. Es lo que acabo de decir. Que esto sirve para conocer al Hijo de Dios, sin duda. Sin duda. O sea, para eso sirve. Ahora, crecer en esos contenidos, en otro nivel más arriba, nada más de me salvo, es otro boleto. El kinder conozco a Cristo, amén, eso sí. Pero ir a primaria, secundaria, prepa, en interpretaciones, sacar doctrinas, sacar principios, etcétera, es otro boleto. Perdón. Y eso es lo que yo iba a decir. Ya cuando, por ejemplo, con estas clases y que vamos ya ahora sí que en otro nivel, lo que hace es que
afirma más nuestra fe. Sí, fíjate que sí. Afirma más nuestra fe porque al darnos cuenta de todas estas cosas que nos estás diciendo, Sí. uno podría, Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a creer? Entonces, Exacto. ¿qué onda? No, la afirma. Qué buena observación hiciste, mira. Consolida. En principio, este contenido no se le da a Gibran. No, pues no. Viene Gibran, no, la vida abundante, Jesús ofrece, y que en rojito lo que dijo Jesús. Estamos claros. De acuerdo, sí. Ya de discípulos, ya de rato, ya de contenidos, ya tiene que ser bistec. Y tienes toda la razón. Es una de las cosas que hablé con mi profe, el doctor Williamson, en una clase de teología, y hablábamos de los escritos, y llegábamos a esa moraleja. Moraleja. El que sepas, bueno, va de nuez. 3 criterios para tener la Biblia, muchachos. 3 criterios humanos. Aquí no se apareció Dios, ni lo mandó en el cerro, ni se abrieron las aguas. En las juntas de las iglesias, en la historia que se llaman concilios, y hubo muchos y muy ríspidos algunos y otros peores, por 3 criterios se tiene la Biblia. 3 criterios. Su uso. ¿Cuánto usan la carta de Corintios? No, pues más o menos, pues su uso. ¿Quién le escribe? Pues de aquí dice que le escribe Pablo, ok. Y la última, que no se contradiga con lo demás. A ver, échenle lente. Porque yo he escuchado mucho que han dicho, no, es una maravilla, es que esto no se contradice Corintios con Timoteo, ni con el Evangelio. Exacto, porque adrede se buscó que no tuviera contradicciones. Entonces, la superstición dice, no, pues esto llegó cualquier versión en castellano, en inglés o en el idioma que sea, llegó directamente del cielo, es un error. Y por eso hay mucha gente muy supersticiosa en las iglesias. Llegan al vuelo de tener la Biblia abierta en la casa, con un altar y con luz, o sea, biblicismo, bibliolatría, muchas cosas que vimos en el instituto. Es una revelación que me sirve para estar con el Hijo de Dios, sin duda. Pero ¿qué sigue después? No nada más es, ya conozco al Hijo de Dios. Viene un chorro de crecimiento y madurez en verdades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el asunto aquí es entender que esto sí es una revelación divina, pero entran muchas manos humanas. Desde los que dicen que me inspiro, ok. Los que dicen que la escriben, los que dicen que la traducen, interpretan, que la pasan, Y les digo, es esto, o sea, 3 criterios para tener el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya venía de refilón, nada más había que quitarle los deuterocanónicos que se agregan en el periodo intertestamentario, que ya después se le quitan en las versiones protestantes, pero 3 criterios. ¿Cuánto se usó? ¿Quién lo escribe? Y que no tenga contradicciones. Les repito que Lutero no tenía Santiago en su Biblia. El afamado protestante que es el héroe de muchos, que para mí no, simplemente tuvo parte con las reformas europeas, pero no fue el héroe que dicen. Este amigo no tenía Santiago en el Nuevo Testamento. Y no tenía Santiago en el Nuevo Testamento porque Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Y ese estaba tan necio a que pura fide sola y escritura sola, pero le faltó interpretación de que las obras muestran tu fe. Pero ese se atora que la fe sin obras es muerta. Entonces no tenía Santiago. Hebreos, la carta de los Hebreos entra con calzador y hasta uno de los últimos concilios, porque no tenía autor. ¿Quién escribió Hebreos? No fue Pablo, dicen algunos, no fue Pablo. No tienen autógrafo, no tienen quién fue el que lo escribe. Y Hebreos entró de panzazo. Ahora, ¿qué es valiosa la carta? Sin duda. Ahora, que arriba de eso está Dios, y que aún con el hombre y sus limitaciones, tenemos 27 libros, 27 materiales en el Nuevo Testamento, amén. Y 39 en el Antiguo, amén. Que a pesar de su tradición oral, que de querigma, que de periodo intertestamentario, que de deuterocanónicos, que añadidos, que de Marcos,
la tenemos. ¿Sirve para conocer a Cristo? Amén. Pero no podemos quedarnos nada más allí. Tiene uno que seguir. Y una cosa, por ejemplo, que estamos hablando es esto de las lenguas. Cuando no tenemos que hacer, pues nos atoramos con las lenguas y decimos que tenemos que hablar lenguas. ¿No? Si no, no eres salvo. Si no, no eres salvo, si no, no estás bautizado en el Espíritu, si no, no eres espiritual y todas esas cosas que venimos oyendo en muchos lados. Fíjate lo que decías el domingo pasado. ¿De veras qué confianza tiene Dios en el hombre? Y la fe. Para haberle depositado su riqueza y sabiendo que la iban a malabarear y que iban a pasar y que no hay otro modo. Y por ejemplo los hebreos con su tradición oral. Y no hay otro modo, por eso que estés predicando, que profetices, que esté la articulación bíblica. Dice, procura la raíz, pero sobre todo siempre la articulación. Y conste que el amor es lo que va a durar para siempre, pero el quehacer de la articulación tiene que seguir. Tradición oral, querigma, predicación, revelación, interpretación, tiene que seguir, con errores, con fallas, con desaciertos, con leche, con carne, tiene que seguir. Y la fe, eso que dijo, la fe. Hubo un momento en mis estudios que llevé filosofía, teología, bla. ¿Te acuerdas? Hubo un momento. Ya. ¿Cuál Dios? Así. ¿Te acuerdas? Pero se abrió la tierra. Ahora, en la generosidad divina, ok, el conocimiento envanece, el amor edifica. Relax. Se tienen que aplacar las aguas. Y entonces la fe se profundiza, porque entonces dices a eso, qué grande eres, cómo confías en nosotros y cómo a pesar de que el hombre descompone o compone o arregla o desarregla, al fin prevaleces. Al fin prevaleces. Porque darse cuenta de muchas cosas. Si está muy canijo, es honesto. Sin embargo, al final, como roble, te echa raíces más profundas. Y es lo que terminé hablando con Williamson. Oye, maestro, pues ya mejor no hay que seguirle con esto, ¿no? Hay que seguirle porque al final te vas a dar cuenta del valor que tiene pasar por todo. Un ejemplo muy bueno. Si un testigo de Jehová te agarra con 1 de Juan 5, 7 y te dice, oye, esto no está en la Biblia, tres son lo que está en el Padre, el Verbo y el Hijo, esto no es bíblico, ahora han tumbado un montón de gente que nada más se queda con la lechita. Pero si entiendes, sí, tienes razón, es un añadido, pero no me quita nada, porque el Padre así, el Hijo así, el Espíritu Santo así, ¿no? Pero eso es otra cosa. Ya tienes contenido, ya te defiendes, por supuesto. Entonces es la insistencia del apóstol, pero sobre todo esté la articulación bíblica. Eso entiendan por profetizar, la articulación bíblica. Y luego insiste, porque esto de la glosolalia, que ya no me quiero meter en la glosolalia, ya hablamos mucho de ella, de los 3 episodios de Hechos, de Marcos el añadido, de aquí el caso de hablar como ángeles y eso. Pero lo que sí quiero llamar su atención es que el apóstol está trabajando con una congregación que le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo desde el principio por la cuestión de que admiraban a Pedro, admiraban a Apolos y el apóstol como que sufría, desde ahí, y había división. Es una congregación talentosa, sí, hay jariz, lo hay mucho movimiento, pero hay conflicto. Y un conflicto muy fuerte, que por eso es todo un capítulo, pero está alrededor 12, 13, el 14, era la jactancia del cretense. Hay congregaciones nobles. Bueno, déjenme mejor decirlo de otra manera. Hay personas muy nobles, receptivas, moldeables. Y hay personas muy difíciles, personas que todo lo saben, que todo lo pueden, que son, como dice en el Antiguo Testamento, se pastorean todos. Y eso está compuesto en las congregaciones. Hay en congregaciones más nobles que feos. Hay congregaciones más feos que nobles.
Perita va a ir a México a fines de mes, a la primera bautista de México, la Catedral de la República Mexicana. Aunque esto empezó en Monterrey, Monterrey fue la primera iglesia bautista que hubo en el país. La primera de México, por ser México, pues es la Catedral de los Bautistas. Va a predicar al aniversario de no sé qué, y a dar estudios de no sé qué. Y le dice la hermana organizadora del rollo: Perita, te recogemos y te llevamos al hotel donde nos estamos reuniendo. A ver, ¿de qué hablas, Luis? Es que, una vez más, la primera de México tiene el conflicto legal de que unos están y el templo es nuestro y no nos lo dan y lo estamos peleando. N veces ha pasado eso en la primera de México. N veces. Recién murió un amigo muy querido, Jorge Hermano Ortiz, pastor de allí, junto con Librado Ramos y otros, porque ahí había muchos pastores. Recién murió. Él tuvo hace como 20 años una de las divisiones más fuertes y se reúnen a un lado de la primera. Y era, vamos a decir, de las últimas divisiones. Pero fue muy fea, fue muy violenta. Nos platicaba Juan que llegaron a la casa pastoral, donde ellos ya no estaban, la familia, a tirar la puerta, los hermanos, diáconos y líderes de la iglesia, a tirar la puerta para sacar a la familia pastoral, que ya no habitaba la casa pastoral, ya estaban viviendo en otro lado. Pero uno dice, ¿Cómo puede pasar eso? ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso? Es increíble. Para mí lo increíble fue que me dice: Pera, me hablan de la primera, qué padre, qué bueno. Ella ministró ahí muchos años con el coro, ¿verdad? Qué padre que llegas a tus terruños, ¿verdad? Pero no va a llegar al templo porque hay conflicto legal de las instalaciones. Entonces, volvemos a decir, ¿qué pasa en las vidas de las iglesias? Conflicto con el pastor, conflicto con las ovejas, conflicto entre la pareja pastoral, conflicto de los hijos, conflicto del diácono, conflicto. La composición de las iglesias es divino-humano. Está el Espíritu Santo y está una bola de pecadores. Y esta bola de pecadores redimidos aspiramos a un discipulado. Pero aspirar a ese discipulado quiere decir que queremos tener nobleza para seguir a Dios, para hacer su voluntad, para caminar en armonía. Este capítulo 14 es armonía en la congregación. Y el profeta, es decir, el apóstol, está en la pelea de que dejen de pensar que son más espirituales por hablar lenguas. Ahora, el apóstol dice: no impidan las lenguas, y dice bien, porque si a Dios se le antoja, en cualquier momento hace sus manifestaciones como se le antoje, aunque no es la norma. Pero dice, Dios tiene la última palabra. Pero insiste, hay que articular la fe, no poner algo que te diga que estás loco o que no se entiende. Y entonces el punto aquí es: Corinto, una iglesia compuesta por gente fea. Y la aspiración en la primera, o donde cualesquiera que seamos, pues es que se nos quite lo feo. Nobleza. Pero Nobleza. tú dices que se nos quite lo feo, pero yo pienso que el problema es que no conocen las escrituras, cómo ponen primero lo material que lo espiritual. Déjame decirte corazón, porque ahora sí me diste mucha ternura. Tú conoces gente que conoce mucho las escrituras. Sí. Y conoces su corazón. Entonces, no es ese el asunto. Santiago dice: el diablo conoce las escrituras mejor que todos nosotros juntos. Y no cree. Entonces, aquí el punto no es conocimiento, es digerir el conocimiento. Y es lo que llamo nobleza.
nobleza. La misma carta a los hebreos que acabo de citar está pidiendo, por favor, obedezcan a quienes les presiden. Tienen en la Reina Valera a sus pastores, no dice pastores, es los que llevan el timón, el liderazgo. Dice, sométanse a quienes están llevando el timón, para que cuando oren, no oren con conflicto, porque aún la oración puede ser con conflicto del dirigente, cuando dice, ay, es que fulano, ay, Dios es así, desde ahí empezamos mal. Todo debería de ser armonía. Ahora, que se nos quite lo feo, pues ahora se conmemoramos en la resurrección. Pero ustedes entienden, el discipulado es ascendente. Es decir, si tengo 10 cosas feas, pues quito con la ayuda de Dios una, ¿no? Ya nada más quedan 9. Y a medida que Dios me ayude quitando otra, ya me quedan 8. ¿Me explico? Es un ejemplo bobo, pero creciendo, sacando Dios la mejor versión de uno. Por eso dice, el que hurte no hurte más, el que es chismoso que le pague la trompa, el que es rencoroso que le baje el rencor, el que es conflictivo que le baje al conflicto, el que es pleitista que le baje al pleito. La ira del hombre no justifica la obra de Dios. O sea, hay un montón de... No, es que yo cuando digo no conocen la palabra, no me refiero a que la sepan. a que son el diablo y que sí la conocen. No, me refiero a que no la saben aplicar. Exacto. No lo obedecen. Ahí está. Please, Charlie, ¿no? Please. Ajá, no lo obedecen. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y nada más estoy en el primer versículo. No, vamos a terminar. Porque brincándome esto de las lenguas, concluimos. El verso 37. Desde el 36, lo que tú acabas de decir. Dice, voy a parafrasear, no es una traducción, es una paráfrasis del verso 36. La escritura le sirve de balde, es lo que está diciendo en el 36. Léelo con atención y dice, la escritura le sirve para nada. Y dice el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Más el que se quiera poner sangrón, pues póngase sangrón, dice el 38. Así que procuren articular la palabra, profetizar, y no impidas hablar en lenguas, que porque Dios tiene la última palabra, pero hágase todo bien, con decencia y con orden. Volvemos y cierro. El apóstol tenía el problema de gente que le faltaba nobleza y que eran sus propios pastores y que se creían que se las sabían de todas y que no lo necesitaban a él ni sus escritos. Entonces la lucha del apóstol es: sométanse, no sean groseros y vean que la articulación de la palabra es más importante que lo que ustedes dicen que es ser espirituales, y no sean pues feos, pues. Y ya nos vamos al capítulo 15, que está sensacional. Es la resurrección de los moridos. Muertos pues, pero ya saben. Muchas gracias, aquí terminamos.